capítulo 4 de este hermoso libro. Vamos a hablar sobre el tema del reposo de Dios. El tema central, el enfoque central de este capítulo es una exhortación a entrar, a procurar entrar en el reposo de Dios. Vamos a leer entonces el capítulo completo para poder comprender, para poder familiarizarnos con lo que nos dice y así poder analizarlo y aplicarlo en nuestras vidas. Leamos. Capítulo 4. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Comenzaremos analizando este capítulo hablando de los profesantes, de la profesión, es decir, de lo que nosotros decimos creer. El capítulo comienza precisamente cuando dice en el verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nuestra profesión es Cristo. Nosotros profesamos creer en Cristo. Así que el escritor de Hebreos está hablando a los que profesan creer en Cristo, a los que aseguran que son cristianos, a los que dicen ser cristianos. Entonces Pablo, o el escritor de Hebreos, quien haya sido, nos dice que nosotros luego en el capítulo 4, verso número 14, leemos lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La profesión no es lo mismo que el cristianismo verdadero. Profesar, decir que somos algo, implica ciertamente, o es ciertamente una evidencia externa que los que profesan son hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Esto suena como si pero no.
Ser profesante no significa necesariamente ser salvo. Aquí salvos. Puede ser que lo sean, puede ser que sí, puede ser que no. Porque decir que uno es cristiano no es lo mismo que ser cristiano. Tú puedes pensar que eres cristiano, puedes asistir a la iglesia, puedes haber tenido experiencias religiosas, tener sentimientos religiosos. Es probable que hayas estado muchos años en el mundo evangélico, que conozcas la Biblia, que conozcas los himnos, el lenguaje, las tradiciones, las doctrinas evangélicas, pero ser solo un profesante y no un verdadero cristiano. Puede ser que tus padres hayan sido cristianos, que tu familia haya sido cristiana. Puede ser que en tu niñez fuiste influenciado por el evangelio y que hayas conservado algo de esa influencia y por eso piensas que eres cristiano, pero no necesariamente eres cristiano. Que hayas disfrutado el poder de Dios, la fidelidad y la bondad de Dios en tu vida. Puede ser que hayas recibido haya usado para enseñar, para predicar, para servir. Puede ser que hayas sido de bendición a muchos a través de entenderlo, hermanos. Es importante para entender el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos se dirige a los profesantes. Está dirigido a gente que había aceptado a Cristo, como se usa hoy día, o como se suele decir hoy día en el mundo evangélico. Habían aceptado a Cristo, aunque a Cristo no se le acepta. Ese no es un concepto bíblico, aceptar a Cristo. Es Él el que nos acepta a nosotros, no somos nosotros los que lo aceptamos a Él. Pero aquí le está hablando el escritor a gente que profesa creer. Hebreos está lleno de enseñanzas y advertencias para los profesantes. Así que no es lo mismo ser un profesante del cristianismo que un verdadero cristiano. Eso es importante entenderlo. En el verso 6 encontramos una advertencia para los profesantes. Dice el verso 6, capítulo 3, verso 6. Pero Cristo gloriarnos en la esperanza. Esta es una advertencia. Tenemos que retener la confianza. En el verso 12 y 13, véanlo conmigo, capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos confianza del principio. Noten ustedes la condición. Somos participantes de Cristo, con tal que mantengamos firmes hasta el fin la confianza del principio. Es decir, esa es una condición y es una advertencia. Ahora, aquí en el capítulo 3 encontramos un ejemplo concreto de profesantes que se quedaron postrados en el camino. Los israelitas que salieron de Egipto hacia la tierra prometida eran profesantes y se quedaron postrados en el camino. El libro de Hebreos, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Habiendo oído lo provocaron. ¿Quiénes fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es decir, aquí tenemos profesantes que salieron de Egipto hacia la perseverar. Ahora, en el capítulo 4, verso 1, el escritor de Hebreos continúa en esta línea de amonestación y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, porque la promesa está allí, pero no todos la van a alcanzar, no todos los profesantes la van a alcanzar. Ahora, esto es en cuanto a los profesantes. Ahora, en cuanto al tema del reposo, porque el capítulo 3 y el capítulo 4 nos hablan del reposo, el reposo. Y el Señor dice en el Salmo 95, y el escritor de Hebreos aquí lo menciona: no entrarán en mi reposo. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, el reposo al que se refiere este capítulo es diverso, se refiere a varias cosas. Se refiere a adquirir el perdón de los pecados, ese es parte del reposo al que se refiere acá. Se refiere a la intercesión. El reposo del que habla acá, entonces, tiene que ver con el perdón de los pecados, el consuelo y la gloria de la intercesión de Cristo a nuestro favor mientras estemos en la tierra, y la vida eterna. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel en el desierto, a todos esos profesantes que salieron de Egipto y que lo desobedecieron y no creyeron, juro que no entrarán en mi reposo, y no entraron al reposo. Todos los que profesan fe en Cristo tienen la promesa del reposo. Todos los que profesamos creer en Cristo tenemos la promesa del reposo. Pero esa promesa está condicionada a una verdadera fe. Y esta fe está inseparablemente ligada a la obediencia y a la persistencia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, han estado 400 años esclavos en Egipto. Y Dios les había prometido desde la antigüedad sacarlos de esa esclavitud y darles reposo en una tierra fértil y bendita, la tierra de Canaán. Tierra que Dios dijo fluye leche y miel. Pero en el camino hacia la tierra, en el desierto, los israelitas fueron vagos de corazón. Su corazón no estaba enfocado en la promesa. Vieron las obras de Dios, pero no conocieron sus caminos. Fueron incrédulos, fueron desobedientes. Y Dios se disgustó con ellos. Y Dios hizo un juramento y dijo: juro que no entrarán en mi reposo. O sea, no entrarán en Canaán. Y se quedaron postrados en el desierto. Canaán, para los israelitas que salieron de Egipto, Canaán, la tierra de Canaán, era el reposo, la herencia, la bendición para Israel, pero no la alcanzaron porque Dios juró. Aproximadamente, más o menos 500 años más tarde, después de todo esto, David escribió el Salmo 95. Y en el Salmo 95, David recuerda o hace memoria de lo que sucedió en el desierto. Y le advierte al pueblo que si oyen la voz de Dios, no se deben endurecer como los israelitas en el desierto. Vean el capítulo 3, por favor, verso 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira: no entrarán
en mi reposo. Esto lo escribió David en el Salmo 95. Lo escribió con cientos de años después de que los israelitas se habían quedado postrados en el desierto, recordándole al pueblo lo que había pasado en el desierto y diciéndole: Dios sigue hablando, y si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan su corazón como lo hizo aquella gente. Así que Dios le advirtió al pueblo de Israel en sus días que si oían la voz de Dios hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De otra manera quedarían expuestos al enojo, a la ira de Dios y al juramento: no entrarán en mi reposo. Ahora, esto, hermanos, pues ratifica lo que dije al principio, que un profesante, uno que dice ser creyente en Dios, que ha estado entre el pueblo de Dios, que ha estado en la iglesia, no importa cuántos años, que ha estado oyendo y aprendiendo de la Biblia, puede endurecerse y puede provocar la ira de Dios. Así que tenemos a los israelitas en el desierto que quedaron postrados. Y luego, 500 años más tarde, aproximadamente, David le dice al pueblo: no vayan a endurecerse igual que los que cayeron en el desierto. Los israelitas se rebelaron y Dios juró: no entrarán en mi reposo. Y David le dice al pueblo de sus días: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como los israelitas. Pero hermanos, ahora tenemos el libro de Hebreos. Y Hebreos no fue escrito en los días de David. Hebreos fue escrito al principio del cristianismo. Y tenemos el libro de Hebreos para nosotros. Y Hebreos nos está diciendo lo mismo. Hebreos nos está diciendo y nos está advirtiéndole a los profesantes, a los que están en la iglesia, a nosotros que nos sentamos en las sillas de esta iglesia. De la misma manera que le pasó al pueblo de Israel, nos dice, y de la misma manera que David le dijo al pueblo acerca de aquello que sucedió a Israel, nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vean ustedes el capítulo 3, verso 12. Abran sus Biblias. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nos está advirtiendo. Así que tenemos a los israelitas en el desierto, que tenían la promesa del reposo y no entraron por su incredulidad. Tenemos a la gente en los días de David, a los cuales David les dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como los israelitas. Advirtiéndole a los hebreos a quienes se les escribió esta carta, y advirtiéndonos hoy a nosotros lo mismo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar. Algunos de vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que se sientan en las iglesias, los que dicen ser cristianos, los profesantes. No sea que nos vaya a suceder lo que le sucedió a los israelitas en el desierto. Y lo que ha sucedido a lo largo de los siglos. Iglesias se han perdido a la sombra de un púlpito. En su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Nos quedan, hermano, en analizar un poco más detenidamente el capítulo 4 sobre todo. Y vamos a analizar
Vamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, permaneciendo aún la promesa. En la tierra de Canaán. Dios nos ofrece a nosotros hoy, porque nosotros no nos está ofreciendo Dios tierra. No nos está ofreciendo un esclavos 400 años. Y atravesaron el desierto por 40 años. Ellos necesitaban. Nunca habían tenido reposo. Y Dios les dice, yo les voy a dar el reposo. De Canaán era la promesa para los israelitas. Dios describió esa tierra como una tierra que fluye leche y miel. Mucha vegetación, era una tierra fértil, llena de riqueza. De la siguiente manera, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están los ojos de pero no pudieron entrar. Allí estaba la promesa y no la pudieron alcanzar. Vean lo que dice el capítulo 4, verso 1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron de la promesa, sabían de la promesa, pero no pusieron fe, no creyeron. Disfrutaron todas las bendiciones. Disfrutaron el mar rojo cuando se abrió, disfrutaron el maná cuando cayó del cielo, disfrutaron el agua de la roca, disfrutaron la sombra de la nube, disfrutaron la luz de la nube en la noche, disfrutaron todas las bendiciones en el camino, pero no conocieron a Dios, no le creyeron a Dios, murmuraban de Dios. Eran profesantes, eran israelitas de raza, de descendencia, e iban camino hacia la tierra prometida. Y no pudieron entrar. Así que en el capítulo 4 dice Hebreos, temamos, porque todavía permanece la promesa. La promesa está allí. Verso 3 dice, pero a los que hemos creído, capítulo 4, verso 3, a los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que Dios dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, aquí está poniendo en contraste, los que hemos creído, entramos en el reposo. Pero Dios dice que los que no creen, Dios jura, no entrarán en mi reposo. Están los que han creído, los profesantes que han creído de verdad, y los profesantes que son profesantes, pero no entrarán en el reposo. Juré, mira, no entrarán en mi reposo. Ese reposo es el reposo que adquiere el que recibe el perdón de los pecados. Es el reposo que se obtiene cuando nosotros disfrutamos el consuelo, la intercesión de ese sumo sacerdote. Es el reposo de la comunión con Dios y el reposo que tendremos en la eternidad cuando lleguemos al cielo. Ese reposo comienza con el perdón de los pecados, continúa con esa comunión, esa bendición de tener a ese sumo sacerdote a nuestro favor, y un día se consumará en la eternidad.
Pero muchos no van a entrar en ese reposo. Bunyan cuenta en el progreso del peregrino, de algunos que llegaron allá, uno que se llamaba Vana Confianza, y llega a la puerta del cielo, pero no lleva el certificado de salvación, y de la puerta del cielo lo expulsan hacia el infierno. El Señor dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso lo va a decir el Señor el día del juicio. Echadlo en las tinieblas de afuera. Los profesantes. Nosotros somos profesantes. Nosotros decimos ser cristianos. Tú dices ser cristiano. Yo digo ser cristiano. Yo soy un pastor que predico la palabra de Dios. Pero ser pastor no me salva. Conocer la Biblia no me salva. Asistir a los servicios no te salva, no te hace salvo. Decir que eres cristiano o tener experiencias o tener sentimientos religiosos no te salva. Por eso el libro de Hebreos fue escrito. Pero la promesa está allí. Y si somos profesantes, nosotros tenemos esa bendición de que hemos recibido la palabra y hemos recibido la palabra y la hemos acogido en nuestro corazón. Pero tengamos cuidado, porque el Señor dice que parte de la semilla cayó entre espinos, parte de la semilla cayó entre las piedras. Y al principio comenzó a producir hierba, parecía que iba a prosperar, y eventualmente se secó por los afanes del mundo o por las pruebas. Dice el verso 6 del capítulo 4: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Falta que algunos entren en ese reposo. A aquellos se les anunció y no entraron. Hoy estamos nosotros profesando ser cristianos, diciendo que creemos. Y la pregunta es: ¿tu profesión es verdadera? ¿Tu profesión te convierte en un verdadero cristiano? No, la profesión sola no. Por eso el libro de Hebreos fue escrito. Y por eso nos advierte: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios determina un día, hoy. Es hoy. El Señor invita a su reposo. La promesa está ahí. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos invita al reposo. Venid a mí, los que estáis trabajados. El reposo es sinónimo de paz. Paz con Dios, paz de nuestra conciencia, la paz del perdón, la paz que calma nuestras ansiedades, la paz que nos tranquiliza el corazón y quita todo afán. El Señor dice: por nada estéis afanosos, no os afanéis por el día de mañana. La paz que alivia la depresión, la incertidumbre. Paz que nos hace estar en paz con el prójimo también. El reposo incluye eso, paz. Justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. El consuelo, la intercesión de Cristo,
la comunión y la protección contra el pecado, la tentación, la debilidad, la angustia, la culpabilidad. Todo eso proviene del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el descanso que Él nos ofrece. La promesa está allí. El sumo sacerdote intercede por nosotros. El apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, cuchillo, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Dios nos invita a ese reposo, a esa paz. Entre tanto que se dice: hoy no endurezcáis vuestros corazones. Y el reposo incluye el descanso que nos brinda la esperanza de la vida eterna, sabiendo que un día vamos a morir, porque un día nos vamos a morir todos nosotros. ¿Y qué va a pasar cuando muramos? ¿Tendrás descanso eterno o tormento eterno? Porque hay un cielo y hay un infierno también. Hay un cielo de amor y hay un infierno de condenación, de angustia, de culpabilidad y de juicio por toda la eternidad. Pero Dios te ofrece el descanso, la promesa del reposo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La vida eterna. Abraham entendió muy bien esto. Abraham recibió la promesa de la tierra de Canaán. Por cierto que él murió sin haber recibido esa promesa, pero él la creyó y vivió en esa tierra como un extranjero. Sin embargo, dice la Escritura, si ustedes abren conmigo en Hebreos capítulo 11, verso 10, dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Abraham no pudo ser dueño de la tierra prometida de Canaán, pero no importó. No le importó. Él murió sin haber recibido esa promesa, pero él esperaba otra ciudad, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham entendió que la tierra de Canaán era solamente un anticipo, solamente un simbolismo, una figura del verdadero reposo. Que el verdadero reposo no era la tierra de Canaán, sino la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el verso 16: anhelaban una mejor, esto es, celestial. Un verdadero cristiano entiende eso. Por eso es que el reposo de un verdadero cristiano no consiste en el trabajo que tiene, en su cuenta bancaria, en su salud, en su juventud o en sus buenas circunstancias, sino consiste en esperar en Dios. En tener esa esperanza de vida eterna, en tener el sacerdocio de Cristo a su favor, en tener el perdón de sus pecados. En eso consiste la promesa de reposo. El Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo para obtener eterna redención. Ahora, también analicemos en segundo lugar, ya que analizamos la promesa del reposo, analicemos en segundo lugar la advertencia de Dios del peligro de no alcanzar el reposo. Vean el capítulo 4, verso 1. Dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Noten ustedes, por un lado está, en primer lugar, la promesa de reposo. Por el otro lado está la advertencia del peligro de no obtener ese reposo. Temamos, porque la promesa está allí, pero no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Que algunos de ustedes que profesan ser creyentes, que asisten a la iglesia, quizás son miembros de la iglesia, tienen muchos años, están en la iglesia, se sienten confiados, pero temamos, no sea que parezca no haberlo alcanzado. Temamos, y el escritor de Hebreos nos pone el ejemplo de Israel
en el desierto, salieron de Egipto, de los 400 años de esclavitud. Y Pablo lo explica de una manera muy gráfica y explícita en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Se los leo, Primera de Corintios capítulo 10, si ustedes lo quieren leer conmigo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se levantó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Es decir, la advertencia está allí. Está la promesa del reposo. Es fiel, es firme, es verdadera, es gloriosa, está a nuestro alcance. Pero hay un peligro. Y el escritor de Hebreos dice, temamos. No sea que estando allí la promesa, teniendo la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por eso es que en el capítulo 3, el escritor de Hebreos toma el Salmo 95, escrito por David, y lo cita en el capítulo 3, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Ese es un problema muy crónico, que algunos cristianos, muchos cristianos lo padecen, la vagancia de corazón. Vagan cuando oran, no oran, vagan a la hora de la predicación, no escuchan, no atienden. Vienen a la iglesia y salen igual, su corazón es vago. Endurecen su corazón cuando Dios les habla. No son dóciles, no son mansos ante la palabra, no se humillan ante la palabra. Esa es la advertencia que hace el libro de Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este pueblo vio mis obras 40 años y dije, siempre andan vagando en su corazón. Por lo tanto, me disgusté con ellos, me disgusté contra esta generación y dije, no han conocido mis caminos. Y juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hoy Dios nos está recordando, hermanos, que algunos de nosotros no entrarán. Algunos de los que estamos aquí no entrarán. Ojalá que sí, porque el libro de Hebreos nos habla, hermano, nos advierte de una manera muy explícita acerca de este peligro. Ven en el capítulo 6, verso 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, capítulo 6, verso 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y en el verso 9 dice,
el escritor, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de mejores cosas y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En otras palabras, el escritor de Hebreos dice, nosotros estamos hablando de esta manera tan severa, estamos diciendo que algunos pueden ser que sean hierba mala, que está creciendo dentro de la iglesia, próxima a ser maldecida y su fin será ser quemada. Pero nosotros, aunque hablamos así, estamos persuadidos de cosas mejores. En otras palabras, hermano, esa amonestación debe hacer efecto en nosotros para humillarnos delante de Dios, venir ante su presencia y pedirle al Señor misericordia. Porque Él nos está llamando a salvación. Ahí está la promesa, pero también está la advertencia. Ahora, en tercer lugar, en este pasaje no solamente encontramos la promesa del reposo, la advertencia del peligro de no entrar en el reposo, pero encontramos también el mandato, la amonestación, el estímulo a procurar ese reposo. Vean el capítulo 4, verso 11, por favor. Capítulo 4, verso 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, ahí está la promesa, pero también hay un peligro. Y entonces nos dice, procuremos entrar en ese reposo. Procuremos que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en el reposo. Capítulo 2, verso 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí está el peligro. ¿Qué es lo que hemos oído? Hemos oído que hay una promesa de reposo. Hemos oído que hay un peligro de no entrar en ese reposo. Y entonces en el capítulo 2 dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Capítulo 6, verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Noten ustedes el lenguaje que usa el autor de Hebreos. Plena certeza de la esperanza. Y él dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Qué quiere decir solicitud? Solicitud quiere decir atención, estar atentos, procurar. Dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la solicitud. Y aquí él está hablando, está haciendo referencia a lo que dijo anteriormente de esa tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa y recibe bendición de Dios. O sea, él está diciendo, ustedes deben de ser como esa hierba como esa tierra que bebe la lluvia y produce hierba provechosa. Ustedes deben de ser buena tierra, que la palabra de Dios penetre en ustedes y que produzcan frutos espirituales. Deseamos, capítulo 6, verso 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En otras palabras, están los profesantes que con fe, paciencia y persistencia demuestran que su profesión no es vana, porque producen fruto. Reciben la lluvia de la palabra y producen hierba provechosa.
producen fruto. Pero están aquellos que son perezosos. Son perezosos. Y producen espinos y abrojos. O sea, hierba mala. Y dice el capítulo 6, verso 8, la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esto es paralelo a la parábola del sembrador que el Señor Jesucristo relató. Y semilla que cae junto al camino y se la comen las aves del cielo, nunca produce nada, nunca responde. Pero hay otra semilla que cae entre espinos y logra brota. Y la que cae entre piedras también brota y muestra algún interés. Comienza a ir a la iglesia, comienza a aprender ciertos himnos, ciertos versículos, ciertas doctrinas. Puede hacer que avance por años y que esté en la iglesia, pero nunca produce fruto verdadero espiritual. Al final, lo que produce son espinos y abrojos. Eso es lo que está diciendo acá Hebreos 6, 9, 8 y 9. Pero él dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En el verso 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. O sea que, por un lado, Dios nos da la promesa del reposo, por el otro lado nos advierte del peligro de no entrar en el reposo, por el otro lado nos estimula, nos alienta, nos exhorta para que nosotros procuremos entrar en ese reposo. Vengan al capítulo 10, por favor, de Hebreos, verso 35. 10, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Quiénes son los que retroceden? Los profesantes falsos, los apóstatas. ¿Quiénes son los que retroceden? Los vagos de corazón, los que endurecen el corazón. ¿Quiénes retroceden? Los que reciben la palabra como la lluvia y nunca producen fruto bueno, nunca producen hierba provechosa, ni frutos. Así que en el capítulo 10, verso 38 dice, el justo vivirá por la fe, pero si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Se requiere fe. Fue por falta de fe que no entraron los israelitas a la tierra prometida. Así que ven ustedes, hermanos, en este capítulo 4 tenemos la promesa del reposo, la advertencia del peligro de no entrar en el reposo, la exhortación a procurar ese reposo. Eso implica que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Significa que nosotros tenemos que ser fieles. Esta mañana escuchábamos hablar de los que están comprometidos con la iglesia y los que no están comprometidos con la iglesia local. Si alguien no se compromete seriamente, de una manera consistente, bíblica con la iglesia y la toma de una manera casual, está demostrando que no está perseverando en esa fe a la que nos invita Hebreos, que no está procurando entrar en el reposo. Lo estás tomando ligeramente, livianamente, a tu conveniencia. Tu vida gira alrededor de otras actividades, no gira alrededor del reino de Dios. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas. ¿Cuáles son todas las demás cosas? Tus responsabilidades, tus obligaciones, tus asuntos personales, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tus necesidades, todo lo que necesitas para subsistir, para tu familia, para tu hogar, para tu transporte, para tu trabajo, todo eso vendrá por añadidura.
El Señor dice, procurad entrar por la puerta estrecha, porque muchos entran por la puerta ancha y les gusta ir por el camino amplio, no por el camino angosto, sino por el camino amplio. Juan Bunyan cuenta de cómo el peregrino, cansado de los abrojos, de las piedras, de lo duro del camino, se metió en un camino más cómodo y se extravió, se perdió y fue a parar al castillo del gigante desesperación, el castillo de la duda. El dueño se llamaba desesperación y el castillo se llamaba el castillo de la duda. Y quedó encerrado allí. ¿Cuántos creyentes hay que están en esa condición? La promesa del reposo está allí, pero hay peligros. Hay peligro por causa de la dureza del corazón, por causa de la vagancia del corazón, por causa de la incredulidad del corazón, por causa de la pereza espiritual, de la superficialidad espiritual. Ahora, este capítulo nos presenta, en cuarto lugar, los medios para lograr el reposo. Y nos habla de dos medios principales. De ahí se derivan muchos otros, de los cuales no podemos hablar, pero nos habla de dos principales. En el verso 12 dice, desde el verso 11 leamos, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Noten ustedes la conexión que hay entre la amonestación, la exhortación a procurar entrar en ese reposo y la palabra de Dios. Dice, procuremos entrar en el reposo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios te puede alimentar, te puede fortalecer, te puede instruir. Ella es viva. Por eso es que dice aquí en el capítulo 2, verso 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario que aquello que nosotros hemos escuchado lo pongamos en nuestro corazón, que nosotros lo meditemos, que lo aprendamos bien, que lo pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que Dios nos está diciendo. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esa palabra es eficaz. Si tú la recibes, es eficaz. Es viva. La palabra de Dios hace su obra. Por eso es que la Biblia nos invita a que nosotros seamos llenos de la palabra de Cristo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por eso hay una bienaventuranza en el Salmo 1 para los que meditan en la ley del Señor de día y de noche. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué pasará con aquel que se deleita en la palabra? ¿Qué pasará con aquel que medita en la palabra de día y de noche? Dice, será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Un árbol fructífero, frondoso, un árbol fértil, sano, un cristiano sano, profesantes sanos que dan evidencia de vida espiritual. Pero hay profesantes vagos, profesantes perezosos, profesantes superficiales, incrédulos, duros de corazón. Pero acá nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Procurad entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No es necesario, porque tenemos la palabra. La palabra que es viva y eficaz. Una de las tragedias de nuestros días, hermanos, es que la gente no quiere la palabra de Dios. No la asimila, ni la quiere, no la soporta. No soportan la sana doctrina. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando la gente no soportará la sana doctrina. Tendrán comezón de oír, querrán religión, serán profesantes, se sentarán en las sillas de la iglesia, irán a la iglesia, cantarán, levantarán las manos,
tendrán toda la apariencia, estarán por años en la iglesia, pero no soportan la sana doctrina. No crecen, no dan fruto. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Está hablando de que esa palabra entra hasta lo más profundo del ser. Si tú la dejas entrar, si tú eres un oidor atento, con un corazón manso, ellos están circuncidados, si te humillas delante del Señor, si abres tu corazón y escuchas atentamente y haces que esas palabras penetren en tu corazón, esa palabra va a penetrar. Y cuando dice acá, hermano, que penetra como una espada hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, está hablando de algo muy profundo. Es como que si fuera una cirugía interna, es algo interno, es algo que sucede adentro en el corazón. Por afuera nosotros profesamos ser cristianos, por afuera nosotros mostramos pues las evidencias externas de un cristiano, por la manera en que hablamos, porque venimos a los servicios, porque profesamos. Pero ¿qué está sucediendo adentro? ¿Qué es lo que sucede adentro? Penetra la palabra en tu corazón, penetra hasta tus coyunturas y tus tuétanos. Por supuesto, no está hablando literalmente de las coyunturas y los tuétanos, está usando esto como una metáfora para decir que lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser es alcanzado por la palabra de Dios. Dice en el verso 13, al final del verso 12, quiero decir, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra sabe realmente cómo somos nosotros y nos transforma. Y en el verso 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que este es un medio que Dios nos da para lograr el reposo. Nos da, por un lado, la promesa del reposo, nos advierte que hay peligro de no alcanzar ese reposo, nos exhorta a procurar ese reposo y nos da los medios, nos da la palabra. El Señor le dijo a Josué, Josué, esfuérzate. Josué, esfuérzate. No seas negligente, esfuérzate y sé valiente para poner por obra las palabras de esta ley. El libro de esta ley, que nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es un medio que Dios nos da. Por eso, hermanos queridos, debemos de orar por los predicadores, debemos de orar por la predicación, debemos leer la Escritura, debemos meditar en ella, debemos amarla, debemos esforzarnos, debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Procuremos entrar en aquel reposo, porque tenemos la palabra de Dios. Pero tenemos no solo la palabra de Dios, dice el verso 14, que tenemos también un gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Noten que le está hablando a los profesantes. ¿Quieres retener tu profesión? ¿Quieres que tu profesión se haga fructífera? ¿Quieres que se manifieste verdaderamente si eres un verdadero cristiano o no? Bueno, entonces, acércate al sumo sacerdote. Tienes un sumo sacerdote. ¿Tienes la palabra que es viva y eficaz? Tienes un sumo sacerdote también. Dice el verso 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Que si somos débiles, claro que somos débiles. Cuando escuchamos estas cosas, hermano, una de las cosas que nos afligen y que afligen a todo verdadero cristiano es nuestra impotencia para hacer esto por nosotros mismos. No tenemos fuerza de nosotros mismos. Nuestra suficiencia viene de Dios, no viene de nosotros mismos. Pero tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y por él podemos retener nuestra profesión. Este sacerdote no es uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza y sin pecado.
¿Qué dice el verso 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Es una invitación. Así como nos dice, procuremos. Y ese es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Por el otro lado dice, acerquémonos al sumo sacerdote, porque Él entiende las debilidades. Tú fallas, claro que fallas, pero tienes un sumo sacerdote. Estas cosas están escritas para que no pequemos, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Tenemos a alguien que entiende nuestras debilidades, nuestras tentaciones, porque Él fue tentado también en todo, sin pecado. Él se compadece. Él sabe que esta es una batalla fuerte. Pero Él nos llamó, nos dio un llamamiento celestial. Nosotros profesamos eso. Demostremos nuestra profesión. Tenemos la palabra de Dios y el sacerdocio de Cristo. Así que en ese capítulo encontramos la promesa del reposo, encontramos la advertencia del peligro de perder el reposo, encontramos en tercer lugar una amonestación, una exhortación para procurar el reposo y encontramos los medios para lograr el reposo. Déjenme terminar, hermanos, asegurándoles que aunque el libro de Hebreos es un libro que tiene amonestaciones muy severas, como lo que leímos en el capítulo 6, que dice que los que producen espinos y abrojos son reprobados y que están próximos a ser maldecidos y a ser quemados. O cuando dice, juró Dios en su ira, no entrarán en mi reposo. Amonestaciones muy severas, pero déjame asegurarte, hermano, que si tú eres verdaderamente salvo, no te vas a perder. El que es salvo no se va a perder. Aquí no está hablando de que se pierde la salvación. Aquí está hablando de los profesantes. El punto es que tienes que asegurarte que eres salvo. No creas que porque hiciste profesión, que porque profesas, porque estás en la iglesia, porque has aprendido doctrinas e himnos y versículos, no creas que eso garantiza la salvación de nadie. Pero si eres salvo, no te vas a perder. Aquí no está hablando de que se pierde la salvación. Aquí está hablando de que nosotros hagamos firme nuestra elección y nuestra vocación. Tenemos que examinarnos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Tenemos que perseverar para evidenciar que nuestra fe es genuina. La salvación no se pierde, pero se puede falsificar. Se puede falsificar con el autoengaño, la religiosidad, las experiencias. Hay gente que basa su fe en una experiencia que tuvo. Las exterioridades, la apariencia, la conducta externa. La Biblia tiene muchísimos ejemplos de hombres que profesaron ser creyentes y eran falsos. Demas, Pablo dice, Demas me ha abandonado amando este mundo. Caminaba con Pablo y terminó siendo un mundano. En la primera carta de Timoteo, Pablo dice lo siguiente, versos 18 al 20. Este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Naufragaron. Hay náufragos de la fe. Se están hundiendo. Profesaron y son náufragos. Y Pablo, estoy leyendo 1 Timoteo 1:20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro, no sé quiénes son ellos, hermano, por ahí se les menciona, pero no se dice mucho de ellos, excepto que una vez caminaron con Pablo y naufragaron en la fe. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, Pablo dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Hasta el nombre era feo, hermano. Figelo y Hermógenes. Y actuaron feo también. Abandonaron a Pablo.
caminaban con Pablo, Figelo y Hermógenes. ¿Quiénes eran Figelo y Hermógenes? Eran dos que iban a la iglesia y estuvieron ahí quién sabe cuánto tiempo. Quizá fueron predicadores, pero eran profesantes, que tenían la promesa del reposo y no la alcanzaron, no la procuraron, no usaron los medios. Aquí mismo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 16, dice Pablo: mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Otros dos individuos, Himeneo y Fileto. Esta era gente que caminaba con Pablo. Ya son varios que caminaban con Pablo. Escucharon la doctrina, escucharon esos sermones excelentes que predicaba Pablo y naufragaron. Dice que en cuanto a este Himeneo y Fileto, su palabra comenzaron a enseñar cosas profanas. Dice en el verso 18, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de muchos. Himeneo y Fileto se llenaron de gangrena espiritual. Diógenes es otro personaje que era pastor de una iglesia y quiso convertirse en el autócrata de la iglesia. Alejandro el calderero, dijo Pablo, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Simón el mago se bautizó y pensaba que se compraba con dinero el don del Espíritu Santo. Ananías y Zafira eran miembros de la iglesia y murieron por un juicio divino. Por eso dice acá en el capítulo 4, hermano, temamos. Pero ese temor no es el temor que uno tiene cuando un perro rabioso se le acerca. No es el temor, no es ese temor. Es un temor santo. Es un temor de reverencia. Es un temor de respeto hacia Dios. Es un temor que nos hace escuchar con atención lo que Él dice. El temor de un hijo obediente. Es el temor que nos hace escuchar lo que Dios dice atentamente y luego nos hace ir y refugiarnos en ese sumo sacerdote que se compadece, que es misericordioso, que nos ofrece su socorro y su ayuda. Temamos, porque ahí está la esperanza del reposo. Hermanos, la salvación no depende de obras, pero requiere esfuerzo, requiere diligencia, vigilancia, batalla, sacrificio, dedicación. No es por obras, no es por nuestros méritos. Pero Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la fuerza para ocuparse, para hacer ese esfuerzo, no es tu fuerza. Es una fuerza que viene del Señor. Es Él el que nos da la fuerza. Él da fuerza al cansado, multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Procuremos entrar en el reposo. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la promesa del reposo y por la advertencia del peligro de no entrar en ese reposo, y por la amonestación para procurar el reposo y por los medios para lograr el reposo, por nuestro sumo sacerdote y por tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Glorifícate. Bendice a tu pueblo, Señor, con este maravilloso entendimiento del reposo. En el nombre precioso de Cristo. Amén.